Familia Vida en Plenitud, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Agradecido con el Señor por esta nueva oportunidad que nos brinda de compartir y de ser hijos que desean crecer hasta esa estatura de ese varón que es Cristo mismo. Que el incremento de Cristo en nuestras vidas sea real, vivo, latente, que podamos palpar ese incremento en cada una de nuestras vidas. Agradecido con el Padre por sus vidas, por mi vida. Aún estamos saliendo perdón, de este periodo de enfermedad, pero creyendo que la gracia, creyendo que la vida de Cristo impartida a nosotros es superior definitivamente a cualquier situación, a cualquier circunstancia. Entonces, no, agradecido con el Padre por sus bondades, por su favor, por su misericordia en medio de nuestras vidas. Agradecido con el Padre porque si no es por Él, quién sabe qué sería de cada uno de nosotros. Señor, gracias damos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en ese tiempo perfecto tuyo, en esa eternidad perfecta tuya. Damos gracias a ti por tu bondad, por tu misericordia, por tu favor y porque cada día tus misericordias son nuevas para con tus hijos, Dios. Gracias porque nos permites deleitarnos y gozarnos en ti, Señor, y experimentar esa vida de Cristo impartida en nosotros. Gracias porque nos permites evidenciar que las cosas temporales, Señor, no pueden afectar lo que tú ya nos has hecho en Cristo Jesús. Ni siquiera la enfermedad, ni siquiera la misma muerte podrá afectar el propósito eterno que has determinado para cada uno de nosotros como tus hijos. Nada ni nadie, como dice la Escritura, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo más alto, ni lo más profundo, ni lo más ancho, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni el dolor, pero tampoco los otros extremos de la alegría y de la abundancia podrán realmente separarnos de esa vida de gracia y de amor que tú has determinado para cada uno de nosotros, Dios. Gracias. Agradecido contigo por cada familia representada en Casa Vida Plenitud, familias esforzadas que crecen, que avanzan, que desean cada día más y más de ti, el incremento de esa vida de Cristo en cada uno de nosotros, Dios eterno. Gozosos en la tribulación, como dice la Escritura, y que a veces la gente no comprende cuando nos ve tal vez sonriendo en medio de las tribulaciones, pero sabemos que es esa vida de Cristo impartida en nosotros la que nos lleva a tener un gozo inefable, no basado en las circunstancias temporales, sino en la eternidad que tú has determinado para nosotros. Padre, gracias. Gracias por estas hermosas personas, familia, que su deseo más grande es conocerte, es avanzar, es experimentar cada día más y más de esa vida tuya impartida en nosotros, Dios. Padre, gracias. Gozosos en ti, Señor. Gracias. Gracias. Wow. Definitivamente la alegría y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Definitivamente no hay nada más hermoso que poder sentir que aún en medio de las horas más oscuras de nuestras vidas, Dios está con nosotros. Trae luz, trae paz, trae salud, trae bienestar. Y si no lo trajese, pues qué alegría saber que de todas maneras no se va a poder romper lo que ya estableció para nosotros. Nada, nada, esto es temporal, pero esa eternidad maravillosa que Dios ha establecido para nosotros, nadie nos la puede arrebatar, nadie nos la puede quitar, ni la misma enfermedad, nada ni nadie. Qué bueno. En mi cabeza ha venido rondando en estos días esa misma pregunta que me hice al comienzo del año, y es que, ¿qué vamos a hacer con lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús? Mi hermana Lisbeth tocaba un tema tan extraordinario, por así decirlo, que realmente me llamó la atención cuando ella preguntaba, ¿seguiremos poniendo excusas? ¿Cuáles son las excusas que iremos a poner? ¿Renunciaremos? ¿Acaso podemos renunciar al propósito eterno de Dios? ¿Cuáles serán las excusas que podremos tener? ¿O seremos como aquellos hombres que administraban esos talentos
con una capacidad inherente, natural que Dios les había dado, porque Dios no nos va a dar más de lo que no podemos manejar. Dios nos dará en la medida que podemos administrar, asimismo Él nos dará. Y creo que todos los que estamos aquí en esta hermosa familia Vida en Plenitud tenemos la capacidad de administración, de multiplicación, de fructificación, de sojuzgar, porque Dios la puso en cada uno de nosotros. Y es maravilloso poder entender esto, que tenemos un compromiso en nuestro corazón, que somos obedientes al propósito eterno. Serían unas buenas preguntas para hacernos, como decía Lisbeth, tal vez hacernos un examen interior. ¿Somos comprometidos con el propósito? ¿Somos comprometidos con la asignación que Dios nos ha hecho? ¿Con el llamado que Dios nos ha entregado? ¿Somos obedientes a la causa eterna? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno y qué maravilloso es Dios con nosotros. Y hay un texto que ha estado rondando en mi cabeza durante varios días y que creo que alguna vez lo dejamos para que lo estudiáramos. Y es 2 de Pedro 1, 3 al 15. Yo quiero que tú busques ese texto ahí en tu casa. 2 de Pedro 1, 3 al 15. Es un texto maravilloso que nos reta a tener una transformación total y absoluta en nuestras vidas, así como nuestro amado Pedro la tuvo, ¿no? La pregunta sería, antes de leer esto, ¿quién era Pedro antes y quién fue Pedro después? Es una buena pregunta y tal vez a veces nos preguntamos, pero es que yo quiero mirar en la escritura a hombres como yo que pasaron un periodo de transformación, que fueron cambiados. Pues aquí hay uno de esos tantos hombres, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. 2 de Pedro 1:3 al 15. 1:3 al 15. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Lo vamos a hacer crecer o lo vamos a guardar debajo de la tierra porque tenemos temor de que eres hombre duro y de que castigas a los que no cumplen con lo que tú les has asignado? ¿O lo vamos a poner a producir esos talentos, esos dones, todo lo que Dios nos ha entregado para cumplir con ese propósito maravilloso eterno? Que definitivamente es uno solo. Y Lisbeth lo aclaró de una manera muy transparente, muy sencilla. Ese propósito que no es único, ese propósito que no es otro, sino que el que podamos dar a conocer a Dios aquí en la tierra. Sencillo. Una tarea magnífica, una tarea extraordinaria, una tarea donde se nos han entregado los recursos necesarios para poder hacerlo. Miremos la vida de Pedrito. 2 de Pedro 1, 3 al 15. Vamos a leer y después pues vamos mirando y haciendo un análisis de algunos versos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni con fruto, no os dejarán estar ociosos ni con fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Por esto yo no os dejaré de recordarlo siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.
También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Definitivamente, ¿no? Es extraordinario. Yo espero que ustedes lo puedan leer en sus casas con mucha paciencia, con mucho amor, mirando esta transición tan maravillosa que realmente eh, Pedro tuvo en su vida, ¿verdad? Es interesante ver que Pedro, un hombre que había sido conocido por ser un hombre impulsivo, que un hombre que no pensaba muchas veces las cosas para hacerlas, un hombre que tal vez le faltó fe, un hombre con muchas cosas que tenemos cada uno de nosotros, un hombre que tenía unas cosas que a veces uno se pone a pensar, pero Dios, ¿cómo vas a utilizar este hombre si este hombre realmente tiene unas cosas que son contrarias al diseño y a la verdad tuya, Señor? Pero es extraordinario ver ya que en estos versos nos muestra un enfoque disciplinado, un enfoque que nos lleva a un crecimiento espiritual, a una madurez espiritual en Cristo. En estos versos podemos ver. Vemos, Pedro, que una vez que ese pescador impulsivo que conocimos, ahora podría convertirse en un hombre piadoso, disciplinado, totalmente transformado. Y esto nos sugiere que cualquiera de nosotros estamos en capacidad de vivir esa transformación y ese cambio. No, pero es que no, es que mire mi temperamento, 20 años y todavía sigo en las mismas, Señor. No, no he cambiado, Señor. Entonces, si Pedro pudo hacerlo, cada uno de nosotros realmente podemos hacerlo. Filipenses 1:6 lo dice, ¿no? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira, esto a veces no se trata de nosotros. Esto no se trata de mi temperamento. Esto no se trata de mis cualidades. Esto se trata de que si Dios comenzó en mí una buena obra, Él no la va a dejar a medias. Si Dios comenzó en mí un proceso de edificación, Él no va a dejar la construcción con 2 pisos nada más. Si Dios comenzó en mí un proceso de formación en Cristo, Él no la va a dejar a mitad de camino y la va a dejar botar. Ay, no, ya no. Sino que Él la va a completar. Él la va a perfeccionar. Él la va a llevar a cabo, mis amados. Así que no hay excusas, como dice Lisbeth. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante. Tiene que haber una intencionalidad, como lo veíamos en los versos. Claro que sí, pero creo que aún el propósito eterno de Dios establecido en cada uno de nosotros nos lleva a esa intencionalidad. Pedro está diciendo que debido a que Dios nos ha impartido, mire lo que dice Pedro, ¿no? Ahí en esos versos que leímos anteriormente. Pedro, que ese Dios que nos ha impartido una nueva vida y nos ha dado riquezas espirituales en Cristo, debemos ser nosotros también diligentes para crecer en todo ese proceso de esa obra en Cristo, en todo ese proceso de edificación. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y Pedrito nos dice que cuando tenemos esa fe, que es la vida de Cristo en nosotros, en nuestra vida impartida, empieza un proceso de formación. Necesitamos entender esa realidad. Necesitamos entender esta verdad, de que antes de que Dios nos impartiera su vida, nosotros no éramos nada, pero después de que Él imparte su vida a nosotros, nos hace una nueva criatura. Necesitamos comprender que Dios no en vano produjo un cambio en nosotros. No en vano produjo una transformación. ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer de Cristo? Efesios 2:1-3 lo dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Ya no andamos en eso, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo andábamos antes los que no conocíamos de Dios? Siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, ¿cómo andamos los que conocemos de Dios? ¿Acaso seguimos la corriente de este mundo?
O queremos simpatizar con los demás y nos metemos en la corriente del mundo para que los demás nos vean que no somos seres extraños, los cuales anduviste en nuestro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros no somos del mundo, nosotros no pertenecemos a este sistema, aunque estamos en el sistema y por eso nosotros no actuamos en este sistema. Conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero es que nosotros no somos hijos de desobediencia, somos hijos de obediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. En estos días me puse a ver un documental acerca de lo que la música produce en los jóvenes. Y definitivamente yo no entiendo cómo hay hijos de Dios que pueden escuchar unas canciones que los están guiando a un abismo sin ellos darse cuenta. Y empezaron a mostrar una serie de canciones que ya no son mensajes subliminales, no. Son mensajes totalmente directos y que a medida que los jóvenes la van cantando, eso los va guiando a eso. Y la mayoría de canciones era una guianza al consumo de las drogas, de las pepas, del éxtasis, de sustancias alucinógenas, de todo esto. Y ahí en el trabajo, que la pepa, que no sé qué, que esto. Y yo decía, wow, es verdad. Pero nosotros no somos de esa corriente. No, hermano, es que tengo que escuchar esa música para ganar jóvenes. No, tú no tienes que escuchar eso para ganar jóvenes. Tú tienes que demostrar que eres un hijo de Dios y que eres diferente y que eso realmente que están haciendo ellos no los guía a tener una vida abundante, a tener una vida exitosa, a tener una vida llena de la gracia y llena de triunfos aún en medio de esta sociedad. No, totalmente al contrario, los está guiando a un abismo. Nosotros estábamos muertos antes. Nosotros no tenemos nada que ver. Mire que Pedro aún podía comprender estas cosas. Y Pedro, a pesar de ser judío, Pedro, a pesar de hacer cosas con judíos, Pedro, a pesar de ser un hombre con un temperamento muy fuerte, Pedro, a pesar de pertenecer a un grupo rebelde y de tantas cosas, Pedro aceptó una transformación y un cambio en su vida. Pedro no siguió la corriente de ese mundo. Pedro no siguió caminando por lo que el mundo le estaba dictando en ese tiempo. Ya mis pensamientos, por eso dice que haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, eso era en otro tiempo, que era guiado por los pensamientos y por la carne que estaba anclada a este mundo, pero es que yo ya no pertenezco a este mundo. Ya mis pensamientos tienen una corriente diferente, ya mi carne está siendo guiada por mi espíritu hacia un modelo de vida diferente. Cuando confiamos en Cristo como Salvador y Señor, no se debe a que yo lo haga porque es mi propio deseo hacerlo. Fue porque Dios realmente en su misericordia, en su bondad, abrió nuestros ojos ciegos y los abrió a esa luz de Cristo para ver a través de esa mirada del Espíritu Santo y que mis sentidos sean transformados en sentidos espirituales. Por eso es que ahora yo no me dejo guiar en mis sentidos naturales por la corriente de este siglo, por la corriente de este mundo, que lo único que me quiere guiar es a cosas que no están debidas. La música tiene un poder que desconocemos muchas veces, pero ¿en qué radica ese poder? En que lo estamos escuchando constantemente. En que constantemente nuestra mente está siendo bombardeada por una serie de palabras que nos llevan a hacer lo que esas palabras Dios quiere que hagamos. Si tú te pones a escuchar música de ese reggaetón que te guía a una sexualidad desenfrenada, creo que las cosas no van a ir bien. Si te pones a escuchar música de despecho 24 horas al día, creo que los pensamientos no van a ser guiados a una forma correcta y al diseño verdaderamente de Dios en cada una de nuestras vidas. Segunda de Timoteo 1:7 dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No de demonio propio, no, de dominio propio.
Mis amados, nosotros como hijos tenemos la capacidad de gobernar todo lo que tenemos que gobernar. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu gobernante, el espíritu superior en nuestras vidas. Era lo que hablaba Dieguito. Todo este año, en esas 3, 4 enseñanzas han estado compaginadas es en esto. Realmente, ¿qué es lo que yo contengo dentro de mí? ¿Qué estoy haciendo con eso que contengo? Y Dieguito nos hablaba de ese espíritu superior que gobierna todo nuestro ser, nuestras emociones. Que tenemos que entender la realidad de lo que hemos sido constituidos en Cristo. De lo que Dios nos ha hecho como sus hijos amados. Tenemos esa capacidad. No tenemos espíritu de cobardía, no. Tenemos espíritu, ese poder de Dios inherente, el dunamis de Dios en nuestras vidas. Tenemos espíritu de amor porque la esencia de Dios es amor y al darnos su naturaleza nos ha impartido esa misma esencia que es amor. Y de dominio propio tenemos la capacidad de gobernar todas las cosas, de gobernar nuestras emociones. Hermano, es que no puedo dejar eso. No, sí, podemos. Hermano, es que tengo temor. Sí podemos dejar todo el temor. Sí podemos dejar todo aquello que no va conforme al diseño y a la verdad de Cristo para empezar a vivir una vida como Pedro. Pedro escribe ahí en esos versos que la fe es el fundamento sobre el cual reposan todas las demás virtudes que ya están como semilla impartida en nosotros y que estas semillas tienen que ir creciendo. Tienen que crecer, mis amados, no se pueden quedar estancadas. Recibimos la fe en Cristo como un regalo de Dios por gracia. Ahí lo leímos en el verso 1, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, no es mi justicia, no es lo que yo hice, es su gracia, es su amor impartido en nuestras vidas. Por esa justicia, Él me hace su hijo y me da el regalo de la salvación, de la vida eterna y me da una serie de virtudes para poder vivir conforme al propósito de Dios en mi vida. Me da la capacidad de ser un ministro competente de un nuevo pacto de la gracia, del amor, del favor de Dios. Mis amados, esto no se trata de mí, se trata de Él en mí. Y que nos da una serie de cualidades que estábamos mirando, ¿verdad? Pero luego suministramos una serie de cualidades que son el fruto como de esa realidad en nosotros. Dice el verso 8, porque si estas cosas, que ahorita las vamos a leer nuevamente, están en vosotros y abundan, están en vosotros. Está afirmando una afirmación griega. Están en vosotros, pero también tienen que abundar. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Esto se trata de algo más, definitivamente. Por lo tanto, para crecer en todas estas cualidades inherentes que Dios nos ha dado, debemos asegurarnos de que esa fe en Cristo está arraigada total y absolutamente en el fundamento que es Cristo mismo, en la promesa de su gracia. Porque es que Cristo es el fundamento de esta fe para empezar a crecer. Y empezamos a ver cada uno de esos versos maravillosos. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿A cuál vida? A la vida Zoe, a la vida de Cristo que ha sido impartida en nosotros. ¿Y a cuál piedad? A esa naturaleza de amor que es Cristo mismo impartido en nosotros. Todas las cosas que pertenecen a nuestra nueva vida, a una vida llena de piedad, nos han sido dadas, dice el verso, por su divino poder, por su gracia, por su favor, por su misericordia, mediante el conocimiento, epignosis,
mediante el conocimiento. Un conocimiento que no viene por cuántos libros leo, un conocimiento que no viene por cuánto sé en mi intelecto de Cristo, por cuánto sé griego, arameo. No, este conocimiento se trata de conocerle por una experiencia personal. Wow. Epignosis, como del pigmento, de la realidad, de sentir realmente quién es Dios para mí. Epignosis. 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 Mis amados, nosotros lo conocemos a Él porque Él nos conoció y nos amó primero, pero también porque esa nueva naturaleza dentro de nosotros, esa nueva vida de que estamos hablando y que está hablando acá este verso, nos lleva a conocerle, a crecer en Él, a querer saber. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay otra vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna no es algo, es alguien que crece dentro de nosotros y que nos lleva cada día a experimentar esa nueva vida en Cristo, a experimentar y conocer cada día más y más y más y más y más de esa nueva vida en Cristo. Epignosis, un conocimiento superior, un conocimiento que es por el hacer, un conocimiento por la experiencia viva. Esto es diferente, mis amados. Epignosis. Mire lo que está experimentando Pedro. Mire quién era antes Pedro. Mira ahora Pedro en estos versos. Mira lo que está. Wow, está diciendo Pedrito. Ahora ya no lo conozco por lo que me dicen los demás. Ahora no lo conozco por lo que conocí a Jesús el Nazareo. No, sino que ahora lo conozco por una experiencia personal que nadie puede quitar de mi vida. Ahora lo conozco por una experiencia vivida, trascendente, que transforma, que cambia, que me lleva a un crecimiento, a una obediencia, a un compromiso con Él. Me lleva a no tener más excusas, dice Pedro. Me lleva a decirle siempre, Señor, aquí, heme aquí, Señor. Estoy dispuesto. Sigamos leyendo. Esto es muy, muy interesante, estos versos. Por eso yo los invité hace un tiempo a que lo leyéramos. Como las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Somos una nueva creación en Cristo, nos llamó, nos escogió en el propósito eterno, por esas cosas que ya nos han sido dadas, que ya nos fueron entregadas. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Todas las cosas que nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué queremos más? Verso 4. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Por medio, todas esas cosas que ya nos fueron dadas en Cristo. Esa palabra dadas es dedoretai y significa que nos ha dotado. Nos ha dotado, nos ha dado la capacidad para cumplir con un propósito eterno. Ha dado un regalo que no merecemos. Algo ya dado en Cristo Jesús. Todas las promesas en Cristo. Y Pedro estaba entendiendo esto, por las cuales, dice, nos ha dado. Ojo, porque es que yo interpreto los textos en el español en que estas traducciones me lo entregan. Pero aquí dice, nos ha sido dado preciosas, no hay una coma, no hay un punto, preciosas y grandísimas promesas. En Cristo todas las promesas son sí y amén. Ya no fueron entregadas. Algunos están reclamando promesas que ya le fueron dadas en Cristo. Señor, dame una promesa, hermano, una palabra, hermano. No, ya te fue dado en Cristo, aquí lo dice. Nos han sido dadas, no te van a ser dadas, porque dice el verso 4, y Pedro estaba entendiendo esta realidad que para él no era fácil tampoco, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Llegases a ser participantes de la naturaleza divina no significa la naturaleza que tenemos, sino aquí está hablando de los atributos de la naturaleza divina. Ay, o sea que yo no tengo una naturaleza divina. No, sí, pero hay que crecer en esa naturaleza y hay que empezar a reflejar y manifestar una serie de atributos que tenemos en Dios, que nos ha entregado Dios. Son atributos divinos que Dios nos ha dado como herramientas para cumplir con su propósito eterno. Son atributos que tenemos, pero que los tenemos tan escondidos que a veces ni siquiera los descubrimos, o tan guardados que no los queremos sacar. Por eso dice ahí, para que llegases a ser participantes de esos atributos divinos que ya contienen en Cristo Jesús, porque ustedes ya han oído de la corrupción. No tenemos nada que ver con esa naturaleza antigua, sino que ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo que no tiene nada que ver con esa corrupción. Lo que hace el poder divino en nosotros, ya que Él no nos ve nunca en corrupción, sino en incorrupción. Él no nos ve a nosotros, ve a Cristo, ve a su Hijo, ve el sacrificio, ve que tenemos una naturaleza totalmente nueva. Por eso somos un nuevo hombre, una nueva creación en Cristo, habiendo huido de la corrupción. ¿Qué tienes que ver tú con la corrupción? ¿Qué tienes que ver tú con las cosas de este mundo totalmente contrarias al diseño de Dios? Yo me pregunto una vez más, ¿qué tenemos que ver con eso? Hemos dejado de ser radicales como hijos de Dios. No sé si somos luces artificiales o somos la verdadera luz de Cristo. ¿Qué somos realmente? ¿Somos sal vigua o sal verdadera de Cristo? ¿Qué es lo que somos? Es que me da pena que me digan que soy hijo de Dios. No, hermanos. Tiene que haber una radicalidad en nosotros. Así nos digan fanáticos, no importa. Pero tenemos que volver a ese radicalismo que una vez por religiosidad lo hicimos, ahora mucho más, entendiendo esta verdad presente y entendiendo esta realidad que está viviendo Pedro y que está manifestando Pedro en estos versos. Un Pedro transformado, un Pedro creciente, un Pedro que avanza, un Pedro que entiende realmente lo que Cristo hizo en su vida. Oh, qué bueno es Dios. Primera de Juan 3:9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No es si quiere o no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo el que es, primera de Juan 3:9, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, no tiene nada que ver con esa naturaleza pecaminosa, no tiene nada que ver con esos pecados, porque la simiente de Dios, el ADN de Dios, la vida Zoe de Dios está en él, permanece en él, y esa vida no lo puede dejar pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuántos nacidos de Dios hay en esta mañana? ¿Somos nacidos realmente de Dios? ¿O qué somos? Verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Poniendo toda ¿qué? Diligencia. ¿Qué es diligencia? ¿Qué es diligencia? Esto ya nos empieza a hablar de que Pedrito entendía que aunque tenía una nueva naturaleza en Cristo, que aunque muchas cosas les había sido entregadas, que tenía una serie de atributos divinos que tenía que empezar a crecer en su propia vida, a evidenciarse y a manifestarse, Pedrito empieza a entender que tiene que haber una intencionalidad. Año 2022, año de la intencionalidad. Siempre será, todos los años tendrán que ser el año de la intencionalidad. Porque eso dice, poned diligencia, poned, también vosotros poniendo toda diligencia. ¿Qué es diligencia? ¿Qué es diligencia? Dios no va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Añádale, súmele, auméntele, provéale, súplale, súmele más. Sostener
todo lo necesario para que vuestra fe crezca realmente, poner todo lo necesario para que la fe que está en ti, que es Cristo mismo, sufra un incremento, un crecimiento, una formación. Diligencia, constancia, perseverancia, compromiso, obediencia. Diligencia, avance significativo. Cuando hay diligencia hay avance. Cuando hay diligencia hay crecimiento. Cuando hay diligencia no hay excusas. Cuando hay diligencia hay obediencia. Eso es diligencia, intencionalidad. Dios no lo va a hacer, tenemos que hacerlo nosotros. ¿Pero por qué? Por lo que ya tenemos. Por lo que ya tenemos. Añadí a vuestra fe, la vida de Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Y aunque esta fe habla demasiado de ese pistis, de esa confianza absoluta de Dios, pero hay otra parte que está ahí escrita en cuanto a la fe, que es lo que lo hace a uno ser hijo de Dios. La misma vida Zoe. La fe no es algo, la fe es alguien, es Cristo mismo en nosotros. La fe, el fundamento que es la fe, que es Cristo mismo, nos lleva a añadir Cristo mismo. Nos lleva a una intencionalidad, el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es. Pero esto no proviene de mi naturaleza humana, sino proviene de esa naturaleza espiritual que está impartida en mí. Intencionalidad. A nuestra fe. Añadí a vuestra fe. A la fe de Cristo en ti. Ni siquiera es tu fe, la fe de Cristo en ti. Y a partir de ese fundamento, a partir de esa base, Pedro dice y nombra una serie de virtudes que tenemos que empezar a incrementar, que tenemos que empezar a trabajar en ellas, que tenemos que empezar a luchar para que se incrementen en nuestras vidas. Intencionalidad. Las tenemos, sí, pero hay que trabajar para que haya un crecimiento y una evidencia de cada una de esas realidades que tenemos en Cristo. Añadí a vuestra fe, ¿qué? Virtud. Dios no te va a dar más virtud de la que tú tienes. Excelencia moral. Que los demás vean en ti la transparencia. Que los demás vean en ti honestidad. Que los demás vean en ti la legalidad, la justicia de un verdadero hijo de Dios. Virtud, excelencia moral. Virtud, excelencia moral. Añada vuestra fe. Póngale ahí, edifíquele esa virtud, edifíquele ese amor por los demás, ese amor al prójimo, ese amor a vuestros enemigos. Edifíquele, póngale más. A vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Cuántos están poniéndole más al conocimiento? ¿O nos estamos conformando a que cada 8 días nos den un mensaje por un video y en Zoom tan bonito que hablamos y no más? Hermano, pues es que estamos esperando los jueves, los viernes. No esperes eso. Esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Usted añádale a ese conocimiento, súmele a ese conocimiento, compre libros, alístese para el CAN que viene el próximo julio 28 al 30, alístese para ese CAN aquí en Bogotá, que hay que pagar 150,000 pesos, hermano. No importa, hay que pagarlos. Pero súmele a ese conocimiento. Añádale a ese conocimiento. Lea la Biblia. Si no tengo libros, hermano. Pero tiene una Biblia en casa, léala. Extrátele, búsquele, sáquele, escudriñele. Haga más. Súmele más a ese conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. ¿Cuánto necesitamos? No de demonios propios, sino de dominio propio. Dominio propio, hermano. Es que no puedo. Hermano, no puedo dejar el cigarrillo. Hermano, no. No, dominio. Si Dios dice que tenemos una fe, una semilla de dominio propio en nosotros, es porque así es. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio.
Una de las características inherentes de todo hijo de Dios es el dominio propio. Súmele a ese dominio propio. Esfuércese. Es que estoy durmiendo mucho. Sí, pues levántese más temprano, ponga el reloj y madrugue, si es el caso, mis amados. Pero tenemos que sumarle a ese dominio propio cada día. Súmele al dominio propio. Súmele más. ¿Qué cosas en ti inherentes a esta humanidad, a este mundo, a este sistema aún están que quieren gobernar tu vida? ¿Qué cosas están ahí? Póngale dominio propio a todo eso. La vida Zoe, la vida del Espíritu que está en ti, te dará las fuerzas para que tengas dominio propio. Y aquí sigue sumando. Wow. Imagínese Pedro hablando de dominio propio. El torero, el cortador de orejas, el que se oponía al propósito de Dios, el que siempre estaba refunfuñando, el que siempre quería una revolución. Cuántas cosas dijo, cuántas cosas mintió, cuántas cosas hizo. El que se creía un judío religioso por normas. Y sin embargo aquí dice, súmele a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Un hombre ignorante, un pescador ignorante, sin embargo habla de conocimiento. Al conocimiento dominio propio. ¿Quién es Pedro ahora? ¿Quién es este hombre que lo desconocemos? Ojalá que de nosotros, yo creo que mucha gente que conoció a Pedro en su tiempo y lo veía después decía, este no es el mismo Pedro. Este no es el mismo Pedro. Por eso se le cambió el nombre, porque es que no era el mismo. Muchos de los que nos conozcan a nosotros van a tener que decir, este no es el mismo. No lo cambiaron, es diferente. Porque tiene una serie de virtudes y de características en su propia vida que es diferente, que lo hacen diferente, que reflejan la vida y la naturaleza del Padre que lo contiene. Esto es diferente. Esto es diferente. Al dominio propio, paciencia. Pedro, ¿quién eres tú? Paciencia. Paciencia, una virtud que tenemos que tener en cada uno de nosotros. Pero mire que la paciencia está mal confundida. La paciencia no es agachar la cabeza. La paciencia está mal interpretada. La paciencia es el avance de un caminante, dice. La paciencia, y la comparan ahí, la paciencia son como dos personas, ¿no? Que quieren llegar a un punto. Uno va corriendo, ¿sí? Pero casi le faltan kilómetros y está que bota la toalla. Pero el otro, la paciencia, es aquel que a pesar de llevar de pronto una maleta y de una carga en sus hombros, va caminando, siempre, lentamente, pero va caminando, firme pero seguro, hasta que llega al lugar de destino. Eso es paciencia. Paciencia es perseverancia, paciencia es avance, paciencia es seguir adelante, cumpliendo el propósito de Dios, que nada ni nadie, ni el calor del día, ni la lluvia puede detener ese caminante. Paciencia es el avance significativo de los hijos de Dios en el cumplimiento de su propósito eterno, de darlo a conocer. Eso es paciencia. Pedrito, paciencia. Habla de paciencia. Añádale paciencia. A la paciencia, piedad. 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 Justo. La piedad. La piedad es una palabra que no podemos conceptualizar. Porque la piedad encierra muchas cosas. La piedad es el carácter de un verdadero hijo de Dios. Encierra amor. Encierra el compañerismo. Encierra perdón. Encierra tantas características dentro de ella misma, que Jesús tuvo piedad de la gente, tuvo compasión, tuvo piedad, ¿sí? Y usted mira estos elementos que estamos mirando ahí, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad, y estos se refieren como a una parte interna, una parte de la vida del Espíritu. Pero lo siguiente es que estos 5 elementos que miramos
tienen que llevarnos a una expresión de cada uno de ellos. Y a la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal es el cuidado por los demás, es el interés por los demás. Gracias, Casa Vida en Plenitud, por el afecto fraternal que han demostrado hacia nosotros y hacia los santos en los momentos de crisis, en las circunstancias difíciles. Eso es una expresión de afecto fraternal. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias porque ahí es donde se evidencia todas estas virtudes internas, tienen que expresarse, tienen que evidenciarse. Y Pedrito decía, no te quedes con todas esas virtudes escondidas en tu corazón, sino que tienes que evidenciarlas. Y no solo con el cuerpo de Cristo, sino con todos aquellos que te rodean, para que conozcan al único Dios verdadero. Afecto fraternal, el cuidado de los demás. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amor es nuestra naturaleza. Amor nos lleva a una entrega absoluta y total por los demás, por un propósito eterno, por una causa eterna. Es realmente el amor aquello que llamamos sacrificio, que aún en medio de la enfermedad no nos importa, porque queremos cumplir con el llamado y la asignación de Dios. Empezamos por la fe, por el fundamento de la fe de Dios en cada uno de nosotros, y terminamos con una expresión tangible, que es el amor. Una expresión tangible de la fe. O sea que la fe no puede estar guardada en nuestros corazones y escondida de tal manera que no haya una expresión de la misma. La fe se expresa y esa expresión de la fe se llama amor. Amor, amor. Estos son resultados de vivir una vida conforme a la naturaleza que el Padre Eterno nos ha entregado en obediencia y en compromiso al propósito eterno. Pedro hablando de estas cosas. Una entrega en obediencia y en compromiso. Pero si tenemos, dice el verso 8, estas cosas en vosotros ya abundan. Mis amados, la tarea que tenemos de ahora en adelante es que todas estas características y cualidades tienen que sobreabundar, abundar. Y abundan. Y si esto abunda, nunca estaremos ociosos. ¿Qué, hermano, qué hago? No tengo nada que hacer. ¿Qué hago en la iglesia? No, si tenemos esto y abunda, nunca estaremos ociosos y sin fruto. Y nunca podremos más excusas para no cumplir con nuestro llamado, para no cumplir con el propósito, para no cumplir con nuestra asignación. Siempre seremos productivos en el propósito eterno. Siempre abundarán estas cosas, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta y ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pasados. Si no operamos en estas cosas, es como si hubiéramos olvidado realmente que tenemos la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, procurad, esfuércese, procure hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procura, diligencia, esfuerzo, sacrificio, entrega, obediencia. Aquí nos está llamando a un compromiso y a una obediencia, Pedrito. Pedrito nos dice, sean obedientes, sean comprometidos, no sean ciegos, no sean miopes. Procuren realmente. Si sabemos lo que tenemos en Cristo, creceremos y avanzaremos realmente en su propósito eterno. Porque por esta manera será, verso 11, otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré, dice Pedro. Imagínese Pedro diciendo esto. No dejaré de recordarlo siempre las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Las sabemos? ¿Las conocemos? ¿Estamos confirmados en la verdad presente? ¿Qué es verdad presente? Una buena tarea para responder en el Zoom, para que investiguemos, para usted aletella, ¿qué es verdad presente? Pues tengo por justo que en tanto que estoy en el cuerpo, dejemos ahí hasta el verso 2. Por esto no dejaré de recordarlo siempre, aunque ustedes la sepan y estén confirmados en la verdad presente.
Qué bueno es el Señor, un Pedro transformado, un Pedro renovado totalmente. Un Pedro que pone diligencia, un Pedro comprometido, un Pedro obediente, un Pedro que avanza, que crece, un Pedro que deja atrás, dejando lo que está atrás, para mirar hacia adelante, hacia un compromiso. ¿Qué, qué puede estorbar el avance en tu vida? ¿Qué puede entorpecer el avance en tu vida? Tú no perteneces a este sistema. ¿Qué puede entorpecer el avance, el crecimiento y la formación de la vida de Cristo en cada uno de nosotros? Nada ni nadie. Señor, gracias. Gracias porque definitivamente la vida de Cristo impartida en nosotros es un fundamento para que cada una de esas virtudes que has depositado en nuestras vidas puedan ser crecientes, puedan ser vistas, puedan ser evidenciadas por todos los que nos rodean día a día. Gracias, Señor, por Casa Vida en Plenitud. Gracias por estas familias que añaden a cada una de estas vidas, añaden a esa expresión, añaden a la fe virtud, añaden a la virtud conocimiento, añaden al conocimiento dominio propio, añaden al dominio propio paciencia y añaden a la paciencia piedad, afecto fraternal y amor, expresiones de una vida Zoe que tenemos en cada uno de nosotros. Señor, gracias. Honramos tu nombre. Honramos tu nombre. Honramos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Honramos tu nombre. Honramos tu nombre, Señor. Recibe gloria, honor, alabanza, poder y majestad por todo lo que haces y estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Dale gracias al Rey. Dale gracias al Rey por la vida. Dale gracias al Rey por todo lo que ha impartido en ti, por las riquezas de su gracia en ti, por las riquezas de su gloria en ti, por las virtudes que cada día suman en el propósito de edificación, en el propósito de crecimiento y en el propósito eterno de evidenciarlo y de darlo a conocer. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, muchas gracias. Nos vemos mañana a 9 de la mañana por Zoom para hablar un poco acerca de este tema. Gracias, bendecidos.